Pues yo te quería plantear esto, que no entendemos que el pasado tiene presencia en la actualidad. Vos estás hablando de las tarifas aduaneras, de los aranceles, Sí, sí, sí. proteccionismo que hacía Rosa. Y no fue una cuestión solamente de Rosa y que se le ocurrió a Rosa. Rosa recibía muchas cartas y esto que voy a comentar, yo quiero que lo desarrolle, vos lo vas a poder explicar mejor que yo. Cartas de gobernadores de las provincias del interior que tenían Sí, actividad industrial, que a lo mejor obviamente no sería la máquina de vapor que estaba impulsando todo el desarrollo de Inglaterra, pero sí había un desarrollo inminente sí, como sí, sí. hubo y había en Estados Unidos y que necesitaba ese proteccionismo. En Corrientes se fabricaban y se construían barcos, había astilleros. Y Sí, nosotros sí, sí. teníamos minas de hierro, minas de metal y se producían un montón de cosas en Argentina como herencia de San Martín, porque San Martín desarrolló toda la industria minera en el Cuyo porque necesitaba cruzar los Andes y se hizo, oh, sí, con algo de armamento extranjero, en menor cantidad y medida. Tenemos Fray Luis Beltrán, que no de casualidad se conmemora el Ujú. Día del Metalúrgico, conmemorando justamente a Fray Luis Beltrán. Entonces había una industria incipiente que necesitaba esa protección. Hoy también vemos que se están volteando los aranceles y yo tengo acá una bandera y no sé si alcanzan a leer lo que dice, me voy a correr a ver si se puede ver. No, se llega a leer. Bueno, MP25M, eso es Movimiento Productivo 25 de mayo. La fecha es doblemente significativa porque la Sí, sí. Confederación General Económica de Helvar, allá por la década de los 50, se inauguró ese día, que también coincide con el acto de soberanía popular de 1810. Pero dice producción, trabajo, soberanía. Una compañera que nos está escuchando pone la fiesta del trabajo. El trabajo y la producción son esenciales a esa soberanía. Y garantizar y proteger esa producción y ese trabajo es fundamental a la soberanía. Renunciar al trabajo y a la producción es renunciar a la soberanía. No solamente es una herida en lo económico, es una herida en lo moral. Todo lo que se desarrolla a partir de un ser humano que tiene dignamente ganado su sustento, su desarrollo, su libertad económica a través del trabajo, no se obtiene a través de un plan social. Mucho menos cuando ni siquiera hay un plan social que lo sostenga. Entonces yo te quería pedir un poquito que no hagas mención no solamente a esas industrias que podían haber en la Argentina, que no todos conocemos, pero vos sí conocés, y otra cosa que me parece que es importante mencionarlo. Habían del otro lado, vos hablaste de la Confederación y de los federales, pero había otra parte, los unitarios. Y los unitarios estaban apoyando toda esa intromisión, navegación de nuestros ríos interiores. El Mississippi no se navegó nunca, y el Támesis no se navegó nunca, y el No, Lorena no. no se navegó nunca. Y nunca hablaron esta potencia de la libertad de navegar los ríos interiores cuando eran los ríos de ellos. Entonces, estos unitarios también van a tener un papel clave en caseros. Y cuando hablan del Sí, imperio en luterano, caseros y por supuesto en la posterior organización nacional. Es decir, el gran enfrentamiento obviamente tiene que ver con intereses contrapuestos. Yo sigo sosteniendo hoy en día, ahí la compañera que nos está siguiendo desde Rosario, le enviamos un gran abrazo desde aquí a la distancia. Nosotros sabemos que tendríamos que hablar en primera instancia de lo que fue el modelo agroexportador, ¿sí? De lo que fue ese tendido ferroviario, de lo que fue esa dependencia económica a partir de lo que fue el modelo, ¿sí? De la División Internacional del Trabajo inglés. Ahí vamos a encontrar las asimetrías. Vos decías recién, hacías referencia a Estados Unidos, hacías referencia a Inglaterra, a los ríos más importantes, ¿no? Las rutas de navegación de esos países. En nuestro país, digamos, lo dijo Sarmiento, lo propuso y nadie lo contradijo, por lo menos de todos los que lo secundaron. Decía Sarmiento que el mal que aqueja a la Argentina es su gran extensión. Era la soncera que decía.
En nada de la Argentina sirve más que la pampa húmeda. Por eso los esfuerzos que se hicieron en el progreso y civilización fue construir un tendido ferroviario orientado exclusivamente hacia el puerto de Buenos Aires. Es decir, y a los unitarios, que también hay que explicar este enfrentamiento, los unitarios de Buenos Aires, los porteños, no tenían que ver tampoco con la Liga Unitaria del General Paz, que lo que quería el General Paz sí era el centralismo y poner a Córdoba como la provincia referente. Después teníamos a los federales como Facundo Quiroga, como Estanislao López, incluso como el mismo Justo José de Urquiza, comandante en jefe de las fuerzas rosistas, que tenían sus matices porque tenían intereses distintos, ¿sí? En esa etapa previa. Vos justamente me comentabas de esto de qué industrias. Y bueno, Urquiza era un estanciero compatible con los negocios que tenían todos los estancieros de Buenos Aires, que eran los saladeros básicamente, que eran carne de exportación para los mercados esclavistas, y sí tenía Urquiza una particularidad que él criaba lo que era, estaba en el comercio de la lana, que él lo hacía constantemente, acostumbrado a hacerlo cruzando obviamente el río Uruguay para comerciar directamente con la banda oriental, ¿sí? Y la verdad que en ese aspecto nosotros nos encontrábamos a Facundo Quiroga, quien tenía un gran respeto con Rosas, pero que tenían intercambios muy, muy importantes, porque claro, Rosas cuando hace el famoso Pacto Federal, ¿sí? En 1831, donde de alguna manera para generar un acuerdo, una alianza en contra de la Liga Unitaria, ahí surgen diferencias y claro, los negocios de Buenos Aires, los negocios de Rosas, la aduana de Buenos Aires, no era compatible con los negocios, ¿sí? Más allá de que él después va a generar la ley de aduanas en 1835 y va a tratar de proteger, ¿sí? A La Rioja y a todos esos países que producían básicamente una industria artesanal textil, vamos a decirlo así, ¿no? Lo tenía muy en claro que si él le dejaba entrar sin aranceles los ponchos hechos en los nuevos talleres de Liverpool y de Manchester realmente no había forma de competirles. Entonces, Rosas imponía aranceles e iba tratando de fijar, lo cual obviamente con el tiempo fue insuficiente, porque recordemos que obviamente Facundo Quiroga fue asesinado en Barrancayaco. Justo José de Urquiza, quien era su referente, también contrapuesto, ¿sí? Los intereses de Entre Ríos, los intereses de Buenos Aires no eran compatibles, entonces ahí se fueron generando distintas alternativas donde el mismo Urquiza hace su pronunciamiento, ¿sí? Desconoce a Rosas como representante de las relaciones exteriores, es decir, todos los años se revalidaba, cada provincia, cada gobernador decidía quién era, si lo votaban, vamos a decir, si lo elegían a Rosas como representante de las relaciones exteriores de la Confederación, y Urquiza dice, no, basta, y ahí declara la guerra, ¿no? Lo interesante de esto, más allá de la derrota de Rosas, lo cual pudo hacer Caseros, fue realmente una batalla que se resolvió relativamente rápido, ¿no? El 3 de febrero de 1852, pero lo insólito de esto es que Urquiza, cuando termina la batalla y desfila con sus tropas, justamente habiendo derrotado a Rosas, él desfila con todas sus tropas con la divisa Punzó, frente al espanto de todos los unitarios en Palermo, que habían hecho mucho por expulsar a Rosas, pero que tampoco lo querían Urquiza. Ahí tenemos también la consecuencia inmediata de por qué, ¿sí? De por qué también en 1853 va a fracasar el proyecto de la Confederación Argentina,
y Urquiza tiene que mudar la capital a Paraná, y Buenos Aires hace la famosa revolución setembrista, ¿no? Donde se separa. Son todas cuestiones que estaban muy marcadas, ¿sí? Acá la compañera nos pregunta sobre Artigas. Bueno, Artigas, la banda oriental, perfectamente nosotros podríamos haber llegado a un acuerdo, de hecho lo teníamos al entendimiento con Artigas, pero la realidad es que también detrás de la banda oriental, de hecho, la independencia de la banda oriental fue impulsada por los británicos, ¿sí? Porque los británicos querían justamente, eso se ve muy bien, se vio perfectamente en lo que fue la guerra, ¿no? La mal llamada guerra de la Triple Alianza, nosotros le decimos la guerra de la Triple Infamia, ¿no? Donde Argentina, Uruguay y Brasil avanzaron sobre Paraguay, ¿no? En una guerra totalmente infame y realmente para borrar de parte de los grandes errores que hemos cometido, ¿no? Pero en ese aspecto, ahí la compañera nos preguntaba sobre Artigas. Artigas, nosotros lo habíamos llevado a un gran entendimiento, era un referente, incluso estaba la posibilidad abierta y latente de que él se sume a las provincias, de que la banda oriental se sume a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Pero claro, eso implicaba... Los ingleses tenían dos enemigos muy marcados en lo que era su plan en el Río de la Plata. El imperio lusitano de Brasil, que el Brasil siempre fue un imperio expansionista, y el otro imperio, posible, potencial imperio de gran poderío, eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿sí? Entonces, ahí se decidió conspirar para apurar la independencia de la banda oriental, para que quede ese país, esa nación, vamos a decir, en el medio, ¿no? Esa banda oriental, separando, ¿sí? Lo que son los imperios, el imperio del Brasil y el imperio, no vamos a decirnos del imperio, pero las Provincias Unidas del Río de la Plata, que esa era una de las causas también por qué los brasileños conspiran y se ponen al servicio de Urquiza para derrocar a Rosas, porque Rosas tenía cierto tinte expansionista.